Los suelos de mármol del Crimson Rose Hotel parecían inclinarse bajo mis pies, y cada paso resonaba con demasiada fuerza en mi conciencia empapada de vino. Apoyé una mano contra la pared empapelada de seda y sentí cómo la textura cambiaba bajo mis dedos temblorosos, como olas en el agua. La gala benéfica que se celebraba en la planta baja había sido asfixiante. Donantes adinerados con vestidos de diseño se reían de chistes que yo no entendía, bebiendo champán que costaba más que mi alquiler mensual, mientras yo equilibraba bandejas y sonreía hasta que me dolían las mejillas. Pero Sara, mi mejor amiga, y la única razón por la que había aceptado este trabajo de catering, me había convencido de quedarme a tomar solo una copa después de que terminara nuestro turno. Una se convirtió en tres. Tres fueron suficientes para que las luces de la lámpara de araña se difuminaran en halos dorados y mi habitual cautela se evaporara como el vapor. Habitación 247, murmuré, entrecerrando los ojos para ver la tarjeta que Sara me había puesto en la mano. Había conseguido que pudiéramos usar el baño de empleados de la planta 28, un pequeño respiro después de 10 horas con tacones que me habían dejado marcas en los tobillos. Los números de las puertas se movían ante mis ojos. 2843, 2845, 2847. La cerradura se abrió con un suave pitido que sonó ensordecedor en el silencioso pasillo. Entré a trompicones y me quité esos instrumentos de tortura disfrazados de zapatos antes incluso de que la puerta se cerrara detrás de mí. La habitación estaba a oscuras, iluminada solo por las luces de la ciudad que se filtraban a través de las ventanas que llegaban hasta el suelo. Pero algo parecía diferente, más pesado. El aire transportaba un aroma que no lograba identificar. Colonia cara, cuero y algo más oscuro, casi metálico, como monedas de cobre presionadas contra la piel. Apenas registré lo extraño de la situación antes de que el cansancio me arrastrara hacia lo que supuse que era una cama. Mi cuerpo chocó con sábanas de seda frescas que susurraban contra mi piel, tan diferentes del algodón áspero al que estaba acostumbrada. El cielo, el puro cielo. Enterré mi cara en una almohada que olía a cedro y a noches de invierno, dejando que la habitación giratoria se desvaneciera en una bendita oscuridad. El sueño me arrastró como una resaca. No sabía cuánto tiempo había pasado cuando lo sentí. El cambio en el colchón, la presencia repentina de otro cuerpo. Mi cerebro, nublado por el alcohol, registró el calor antes que el peligro. El calor de otra persona irradiando contra mi espalda. Luego vino el brazo, pesado y posesivo, que se extendió sobre mi cintura y me atrajo hacia un pecho que parecía tallado en piedra. Abrí los ojos de golpe, pero la habitación seguía a oscuras. El pánico atravesó la neblina del vino como una espada atraviesa la seda. No era la habitación de los empleados. No era Sara la que dormía a mi lado. El cuerpo detrás de mí era demasiado grande, demasiado sólido, demasiado innegablemente masculino. Intenté moverme, pero el brazo se tensó con fuerza casual, como si mi lucha fuera esperada y totalmente feudal. Un sonido grave retumbó desde el pecho presionado contra mi columna vertebral. No era una palabra, más bien un reconocimiento somnoliento de mi presencia. No, dijo una voz, áspera por el sueño, pero con una autoridad que me dejó sin aliento. La única palabra no fue alta, pero resonó en mis huesos. Tú viniste a mí, quédate. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Debería gritar, debería luchar, pero algo en esa voz, en su absoluta certeza, me paralizó. La mano en mi cintura se abrió más, los dedos abarcando el espacio entre mis costillas y mi cadera con una familiaridad impactante, como si me hubiera abrazado así 1000 veces antes. Yo. Mi voz salió como un susurro, quebrada y asustada. Estoy en la habitación equivocada. No. Sus labios rozaron mi oreja, enviando electricidad por mi columna vertebral. Estás exactamente donde debes estar. Las palabras deberían haberme aterrorizado. Me aterrorizaron. Pero bajo el miedo se escondía algo más, algo que no quería examinar en la oscuridad con los brazos de un desconocido rodeándome. Su pulgar se movía en lentos círculos sobre mi estómago.
El contacto era a la vez reconfortante y dominante, suave pero totalmente posesivo. Por favor, susurré. Aunque ya no estaba segura de qué estaba suplicando, él me atrajo aún más hacia sí, eliminando hasta el más mínimo espacio entre nosotros. Podía sentir cada parte de su cuerpo, la costosa tela de su camisa, el ritmo constante de los latidos de su corazón contra mi omóplato. Cuando volvió a hablar, su voz transmitía algo que sonaba casi como asombro. «Hueles a jazmín y a lluvia», murmuró, con la nariz recorriendo la curva de mi cuello, «y tiemblas como un pájaro atrapado». La comparación me dejó paralizada. ¿Atrapada? Eso es exactamente lo que estaba. Tengo que irme, dije, tratando de inyectar fuerza en mi voz y fracasando estrepitosamente. No. La palabra fue simple, definitiva. Su mano se movió de mi cintura para enredarse en mi cabello. Sus dedos se entrelazaron con los mechones sueltos con una delicadeza que contradecía la dureza de su tono. Duerme. Hablaremos cuando salga el sol. ¿No puedes? Sí que puedo. La certeza de esas dos palabras era absoluta. Y lo estoy. Debería haber luchado más. Debería haber gritado, arañado, hecho cualquier cosa menos dejar que el sueño me arrastrara de nuevo. Pero el calor que me rodeaba, la extraña sensación de seguridad a pesar del peligro evidente, el vino que aún nublaba mi juicio, todo ello conspiró para arrastrarme de nuevo a la oscuridad. Cuando volví a despertar, el amanecer pintaba la habitación de tonos plateados y rosados. El brazo había desaparecido, pero podía sentir una mirada sobre mí. Me giré lentamente, con el corazón en un puño. Estaba sentado en una silla de cuero junto a la cama, completamente inmóvil, mirándome con una intensidad que me ponía la piel de gallina. La luz de la mañana reveló lo que la oscuridad había ocultado. Un rostro que podría haber sido esculpido por un maestro escultor. Todo ángulos afilados y belleza brutal. No podía tener más de 30 años, pero sus ojos contenían siglos de conocimiento, de violencia, de control absoluto. El pelo oscuro le caía sobre la frente, ligeramente revuelto, lo único en él que parecía remotamente vulnerable. Llevaba pantalones negros y una camisa blanca, parcialmente desabrochada, que revelaba un pecho marcado con cicatrices que contaban historias que yo no quería saber. Sobre la mesa, junto a él, había una pistola, tan informal como un libro, y dos teléfonos móviles que no dejaban de encenderse con mensajes que él ignoraba. «Buenos días, Bletsa». Su voz a la luz del día era más suave que en la oscuridad, culta y precisa, con un ligero acento que no logré identificar. «¿Has dormido bien en mi cama?» Me subí las sábanas hasta la barbilla, dándome cuenta de repente de que todavía llevaba puesto mi uniforme de camarera. Una falda negra y una blusa blanca, ahora irremediablemente arrugadas. «Te dije que estoy en la habitación equivocada. Tengo que irme». Se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas, y sonrió. No era una sonrisa amable, era la sonrisa de un depredador que ya había elegido a su presa. «Entraste en mi suite privada, Carara. Te metiste en mi cama, apretaste ese cuerpo suave contra el mío y suspiraste como si hubieras encontrado tu hogar». Hizo una pausa, dejando que cada palabra calara hondo. «Y ahora crees que puedes marcharte sin más». «Fue un error», insistí, con la voz cada vez más histérica. Estaba borracha. Pensé que era la habitación 2877. Cogió uno de los teléfonos y empezó a desplazarse por algo con una eficiencia despreocupada. «Esta es la suite del ático. Para acceder a ella se necesita una autorización específica. Así que, o eres una ladrona con mucho talento», dijo levantando los ojos hacia mí y clavándome la mirada, «o alguien te ha dado esa tarjeta». Las implicaciones me golpearon como un jarro de agua fría. Sara. Ella me había dado la tarjeta, pero ¿por qué lo haría? La puerta se abrió sin llamar y entró un hombre con una bandeja. Era corpulento, vestía un traje que apenas le cubría los hombros, llevaba un auricular Bluetooth y tenía los ojos apagados, con los que recorría la habitación con precisión. Dejó la bandeja sobre la mesa. Café expreso, bollería recién hecha, fruta, sin mirarme ni una sola vez, y luego salió tan silenciosamente como había entrado. «Desayuno»,
dijo mi captor amablemente, como si fuéramos viejos amigos. Debes de tener hambre. ¿Quién eres? La pregunta brotó de mí, desesperada y asustada. Se puso de pie, moviéndose con una elegancia que parecía imposible para alguien tan claramente peligroso. Cuando se acercó a la cama, me apoyé contra el cabecero, pero él simplemente cogió una fresa de la bandeja y la llevó a mis labios. «Come», me ordenó suavemente. Aparté la cara. No. Su mano libre me agarró la barbilla, obligándome a mirarlo. Tan cerca podía ver los destellos dorados de sus ojos oscuros, la delgada cicatriz que le atravesaba la ceja izquierda, la absoluta falta de piedad en su expresión. No voy a repetirlo. Bletsa, come. Algo en su tono me dijo que no se trataba de la fresa. Se trataba de obediencia, de establecer exactamente quién tenía el poder en esa habitación. Mi estómago se retorció de miedo y de algo más que me negaba a nombrar. Cuando abrí la boca y dejé que me diera de comer la fruta, sus pupilas se dilataron ligeramente al morderla, y el jugo manchó mis labios. Observó mi boca con una intensidad que hizo que el calor me subiera por el cuello. «Buena chica», murmuró, limpiándome el jugo con el pulgar con un toque tan suave que me hizo arder los ojos. «Me llamo Dante Moretti y tú, pajarito que volaste a mi jaula, me lo vas a contar todo». En aquel momento, ese nombre no significaba nada para mí. Yo solo era una chica que tenía 3 trabajos para poder pagar un apartamento en la peor zona de la ciudad, que enviaba dinero cada mes a su madre enferma y que nunca había recibido ni una multa por exceso de velocidad. No tenía ni idea de que el nombre de Dante Moretti hacía que los hombres adultos se santiguaran y miraran por encima del hombro. No sabía que su familia controlaba la mitad de las ciudades subterráneas, que su palabra era ley en lugares donde la policía temía ir. Lo único que sabía era que había cometido un terrible error y que el hombre que me observaba con ojos hambrientos y posesivos no tenía intención de dejarme marchar. «No sé nada», susurré. Volvió a sonreír, y esta vez la sonrisa le llegó a los ojos, transformando su rostro en algo aún más peligroso. Belleza con la promesa de destrucción. «Entonces empezaremos por tu nombre». Se sentó en la cama a mi lado, tan cerca que podía sentir su calor. «¿Y por qué alguien enviaría a una criatura inocente como tú a la guarida del monstruo?» «Emma», susurré, sintiendo que mi nombre era una rendición en mi lengua. «Emma Chen». Los ojos de Dante se oscurecieron con algo que parecía satisfacción. Extendió la mano y me apartó un mechón de pelo detrás de la oreja con una delicadeza que contradecía todo lo demás en él. «Emma», repitió, como saboreando cada sílaba. «¿Y quién te dio la tarjeta de acceso, Emma?» «Mi amiga Sara. Trabaja aquí. Trabajaba aquí en la coordinación de eventos». Mis palabras salieron a toda prisa. Dijo que era un baño para empleados. Juro que no me fijé en Sarah Millbrook. Su expresión no cambió, pero algo se transformó en el aire, volviéndose más frío. Cogió uno de sus teléfonos, tecleó algo rápidamente y luego lo dejó. Rubia, 20 y tantos años, conduce un Honda plateado. El terror me oprimía el pecho. Por favor, no le hagas daño. Probablemente solo cogió la tarjeta de acceso equivocada. Fue un error involuntario. La risa de Dante fue suave y totalmente carente de humor. «En mi mundo no hay errores inocentes, Bletsa. Solo movimientos calculados y gente lo suficientemente tonta como para hacerlos». Se acercó a la ventana, con su silueta enmarcada por el sol de la mañana. «Tu amiga lleva 3 meses pasando información a Marcus Castellano, listas de invitados, turnos de seguridad, códigos de acceso». El nombre de Marcus Castellano no me decía nada, pero la forma en que Dante tensó los hombros al pronunciarlo lo decía todo. «No», protesté débilmente. «Sara no te traicionaría». Se volvió y la expresión de su rostro me heló la sangre. «Ella te envió a mi habitación, Emma. Una mujer borracha y vulnerable que tropezó en la cama de un hombre al que le habían dicho que estaría ocupado en otro lugar, apretó la mandíbula. Se suponía que debían encontrarte aquí, fotografiarte, tal vez usarte como moneda de cambio o para humillarte. En cambio, volví temprano de una reunión que se acortó
y te encontré. Las implicaciones se estrellaron contra mi cerebro nublado por el vino. Había sido un cebo, un peón en algún juego que no entendía, jugado por personas que creía que eran amigos. Necesito irme a casa, dije, con la voz quebrada. Por favor, no le diré a nadie sobre esto. Desapareceré. No volverás a verme nunca más. Dante cruzó la habitación en 3 zancadas, me agarró la barbilla y me obligó a mirarle a los ojos. ¿Crees que te dejaré salir de aquí después de haber estado en mi cama? ¿Después de haber visto mi rostro? ¿Después de que tu olor impregne mis sábanas? Su pulgar recorrió mi labio inferior con posesiva lentitud. No irás a ninguna parte, pajarito. No hasta que decida qué hacer contigo. Las lágrimas me quemaban los ojos, pero me negué a dejarlas caer. No puedes retenerme aquí. ¿No puedo? Soltó mi barbilla, pero su mano se desplazó a mi garganta. Sus dedos recorrieron la delicada columna, sin presionar, simplemente descansando allí como un collar. Soy el dueño de este hotel, Emma. Soy el dueño del edificio donde vives. Ese patético estudio de la calle Mitchell, con el ascensor roto y ratas en las paredes. Sé lo de tu madre en la residencia, lo de las deudas que te ahogan, lo de todas las decisiones desesperadas que has tomado para mantenerte a flote. Cada palabra era un clavo en mi ataúd. Ya me había investigado, probablemente mientras dormía. Darme cuenta de lo atrapada que estaba me hizo respirar entrecortadamente. Por favor, susurré. Su expresión se suavizó ligeramente. Algo parecido al arrepentimiento se reflejó en sus rasgos. Sigues repitiendo esa palabra como si tuviera poder. Se inclinó hacia mí y sus labios rozaron mi sien. El único poder aquí es el mío, pero no soy un monstruo, a pesar de lo que pienses. No te haré daño, Emma, a menos que me obligues. Entonces déjame marchar. No. La palabra fue suave, pero absoluta. Ahora estás bajo mi protección, lo quieras o no. Antes de que pudiera procesar esa afirmación, su teléfono vibró. Lo miró y su expresión se endureció hasta convertirse en algo aterrador. Mis hombres han encontrado a Sara. La están interrogando. Una náusea recorrió mi estómago. ¿Qué significa eso? Significa que está explicando con todo detalle su acuerdo con Castiano. Se levantó y se abrochó la camisa con movimientos eficientes. Marco te llevará a mi residencia. Te quedarás allí mientras yo me encargo de esta situación. ¿Tu residencia? Me levanté rápidamente de la cama, mis pies descalzos tocando la lujosa alfombra. No voy a ir a ningún sitio contigo. La mano de Dante se extendió rápidamente, agarrándome la muñeca con fuerza controlada. Me atrajo hacia su pecho lo suficiente como para que pudiera ver el peligroso brillo de sus ojos. Tienes 2 opciones, Bletson. Ven voluntariamente o te llevaré de aquí a hombros. De cualquier manera, ahora eres mía. La posesividad en su voz debería haberme repugnado. En cambio, alguna parte rota de mi psique respondió a ella, reconociéndola como una forma retorcida de seguridad en un mundo que acababa de revelarse mucho más peligroso de lo que yo había imaginado. ¿Por qué? La pregunta salió entrecortada. ¿Por qué te importa siquiera? Algo pasó por su rostro. Sorpresa, tal vez, o reconocimiento. Levantó la mano libre para acariciar mi mejilla, con el pulgar recorriendo mi pómulo con una delicadeza devastadora. Porque en el momento en que te acurrucaste en mis brazos anoche, te convertiste en alguien a quien proteger. Porque esta mañana me miraste con miedo. Sí, pero también con algo puro, algo que no había visto en una década. Porque hizo una pausa, pareciendo luchar con algo interno, porque yo elijo hacerlo. Y lo que reclamo, lo conservo. 20 minutos más tarde, me encontré en la parte trasera de un todoterreno negro, con las ventanas tan tintadas que el mundo exterior se veía borroso. Marco, el muro de músculos que había traído el desayuno, conducía en silencio, mientras otro hombre igualmente intimidante se sentaba en el asiento del copiloto. Ambos llevaban auriculares y tenían la mirada apagada de quienes han hecho cosas terribles sin perder el sueño. Me habían permitido coger mis zapatos y mi bolso, nada más. Dante me había observado vestirme con mirada depredadora y luego me había entregado a sus hombres con instrucciones que no me había permitido escuchar.
El vehículo se deslizó por el tráfico matutino, tomando giros que nos alejaban del centro de la ciudad y nos llevaban hacia las colinas, donde la vieja riqueza vivía tras puertas y muros. Mi teléfono vibró en mi bolso. Era mi jefe del restaurante, probablemente preguntándose por qué no había aparecido para mi turno de mañana. Fui a cogerlo, pero los ojos de Marcos se encontraron con los míos en el espejo retrovisor. El señor Moretti ha dicho que no hay llamadas. Tengo que avisar a mi trabajo. Ya está hecho. Su voz era monótona, carente de emoción. Estás de baja indefinida, con sueldo. La naturalidad con la que lo dijo, como si Dante estuviera reorganizando toda mi vida, y eso fuera perfectamente normal, hizo que me temblaran las manos. Miré por la ventana, viendo cómo mi independencia, mi agencia, mi libertad desaparecían con cada kilómetro. Las puertas que finalmente se abrieron para nosotros eran de hierro forjado y medían 3,6 metros de altura, rematadas con púas decorativas que probablemente eran más funcionales que ornamentales. El camino de entrada serpenteaba a través de cuidados jardines que parecían sacados de la portada de una revista y conducía a una mansión que hacía parecer modesto el ático de un hotel. «Sal», dijo Marco, abriendo mi puerta. Pisé los adoquines, estirando el cuello para contemplar la estructura de 3 pisos de piedra pálida y ventanas arqueadas. Parecía algo trasplantado de la aristocracia europea. Todas las líneas elegantes de la riqueza del viejo mundo. La hiedra trepaba por una pared y una fuente burbujeaba en la entrada circular. El sonido del agua enfatizaba de alguna manera el silencio absoluto que rodeaba la propiedad. La puerta principal se abrió antes de que llegáramos a ella. Apareció una mujer de unos 50 años, con el pelo entrecanoso y un vestido negro impecable, con una expresión profesionalmente neutra. «Señorita Chen, soy la señora Castiano, la ama de llaves. Bienvenida». El nombre me hizo tambalearme. Castiano como Marcus. Sin relación. Sus labios se estrecharon. «Es un nombre común. Por favor, sígame». El interior de la mansión era un estudio de contrastes. Muebles antiguos junto a arte moderno. Suelos de mármol bajo lámparas de cristal. Belleza construida sobre una base de antigua violencia. La señora Castellaniano me condujo por pasillos que parecían no tener fin. Finalmente se detuvo ante una puerta en el segundo piso. «Esta será su habitación», dijo mientras la abría, revelando un espacio más grande que todo mi apartamento. Una cama con dosel dominaba una de las paredes, cubierta con seda del color del champán. Las puertas francesas se abrían a un balcón, con vistas a los jardines que se extendían hacia bosques lejanos. «El señor Moretti ha pedido que te pongas cómoda. Tus medidas han sido enviadas a su asistente personal de compras. La ropa llegará esta tarde». ¿Mis medidas? La violación de mi intimidad hizo que mi voz se volviera aguda. «¿Cómo lo sabe? El señor Moretti es muy meticuloso». Se acercó a una cómoda y abrió los cajones para mostrarme que ya estaban llenos de ropa básica, artículos de aseo, ropa interior de mi talla y pijamas. «El almuerzo es a la midi-12 y la cena a las 7. Puedes moverte libremente por la casa y los jardines», pero sus ojos se encontraron con los míos con una compasión sorprendente. «No intentes marcharte, querida, por tu propia seguridad». Me dejó sola en mi jaula dorada. Pasé la siguiente hora explorando mi prisión. El cuarto de baño era obsceno, con una ducha de mármol lo suficientemente grande para 4 personas. Una bañera que podía servir como una pequeña piscina. Toallas tan suaves que parecían nubes. El armario estaba vacío, pero era enorme, esperando a ser llenado con ropa que yo no había elegido, que no me había ganado, que no quería. Probé las puertas del balcón, que estaban abiertas. La caída era considerable, pero no imposible. Podía ver a los guardias, discretos pero presentes, moviéndose por los jardines de abajo. Uno miró hacia arriba, me miró directamente a los ojos y se tocó el auricular. Mensaje recibido, me estaban vigilando. Mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez, cuando lo miré, había un nuevo mensaje de un número desconocido. «El centro de cuidados de tu madre ha recibido un pago que cubre los próximos 2 años. La han trasladado a una habitación privada con enfermería las 24 horas. Esto no es amabilidad, Emma. Es un seguro. Compórtate.
y ella estará cómoda. Si huyes, la trasladaré a un centro donde apenas se acordarán de darle de comer. D. El teléfono se me resbaló de las manos temblorosas y cayó ruidosamente sobre el suelo de mármol. Había amenazado a mi madre con naturalidad, con eficacia, sin levantar la voz ni la mano. Este era el verdadero Dante Moretti. No el hombre que me había abrazado con ternura en la oscuridad, sino el monstruo que controlaba vidas como si fueran piezas de ajedrez. Me dejé caer sobre la cama y por fin dejé que las lágrimas brotaran. Lloré por mi estupidez, por confiar en Sara, por emborracharme y caer en una pesadilla de la que no podía despertar. Lloré porque, en algún momento de las últimas horas, había empezado a sentir algo más que miedo cuando Dante me miraba. Y eso me aterrorizaba más que cualquier otra cosa. Cuando los sollozos finalmente cesaron, me encontré mirando mi reflejo en el espejo al otro lado de la habitación. El rímel me corría por las mejillas. Tenía el pelo revuelto y los ojos rojos e hinchados. Parecía exactamente lo que era. Una chica desbordada, ahogándose en aguas demasiado profundas y oscuras para navegar. Pero bajo el miedo y las lágrimas, algo más se agitaba. Ira, ardiente, brillante y sostenida. Dante Moretti podía haberme encerrado. Podía haber comprado mi obediencia con amenazas y dinero, pero no era mi dueño. No realmente, no en lo que importaba. Me limpié la cara, enderecé la espalda y tomé una decisión. Jugaría a su juego, aprendería sus reglas y encontraría la manera de utilizarlas en su contra. Porque los monstruos, por muy hermosos que sean, siempre tienen debilidades. Solo tenía que sobrevivir el tiempo suficiente para encontrar la suya. El almuerzo llegó en una bandeja de plata que trajo una joven que no me miraba a los ojos. Colocó los platos, que parecían obras de arte. Delicada pasta con virutas de trufa, ensalada aderezada con algo que olía a gloria, pan recién salido del horno, comida que yo había servido a gente rica, pero que nunca había probado. El señor Moretti ha llamado, dijo en voz baja, mientras colocaba todo en la pequeña mesa junto a la ventana. Cenará con usted esta noche. Pide que se ponga uno de los vestidos que le entregarán esta tarde. Su presunción me hizo apretar los dientes. Y si me niego, finalmente me miró y vi algo parecido a lástima en sus ojos. Por favor, no compliques las cosas más de lo necesario. No es un hombre paciente cuando se le desafía. Dudó en la puerta, pero es justo a su manera si eres inteligente. Después de que se fuera, me quedé mirando la comida, con el estómago rugiendo y mi orgullo herido. Al final, el hambre ganó. Comí despacio, saboreando sabores que nunca había probado, odiándome un poco por disfrutar de los lujos de mi cautiverio. La ropa llegó a las 3. Dos mujeres trajeron docenas de bolsas de ropa y me tomaron las medidas con eficiencia profesional. Ignorando mis protestas, dejaron un guardarropa que valía más de lo que yo ganaría en 5 años. Vestidos de diseñador, ropa informal, zapatos que probablemente costaban más que mi coche. Todo de mi talla exacta, elegido por alguien que entendía mi color, mi forma y mi estilo mejor que yo misma. Elegí el vestido más sencillo para la cena. Azul marino, con un escote modesto y un dobladillo que me llegaba justo por encima de las rodillas. Una pequeña rebelión, elegir la opción menos provocativa. Pero cuando me miré en el espejo, incluso ese sencillo vestido me transformó. La tela se movía como el agua, y el corte resaltaba las curvas que normalmente ocultaba bajo uniformes holgados y vaqueros de segunda mano. Dante llegó exactamente a las 7. Lo oí antes de verlo. Pasos en el pasillo, el murmullo de las voces, luego silencio. El golpe en mi puerta fue una cortesía que no necesitaba, un gesto que de alguna manera empeoró todo. «Entra», dije, orgullosa de que mi voz no temblara. Entró y el aire cambió. Se había duchado y cambiado desde esta mañana. Ahora llevaba pantalones gris oscuro y una camisa negra que resaltaba su figura delgada y peligrosa. Tenía el pelo ligeramente húmedo y percibí el aroma de su colonia. Ese mismo aroma a cedro y noches de invierno que se había impregnado en su almohada. Sus ojos me recorrieron lenta y minuciosamente, con una apreciación que hizo que el calor me subiera por el cuello.
Preciosa, murmuró. Aunque estarías preciosa con cualquier cosa o sin nada. Crucé los brazos sobre el pecho. ¿De eso se trata? ¿Me quieres en tu cama? Algo se reflejó en su rostro. Diversión, tal vez molestia. Acortó la distancia entre nosotros con gracia depredadora, empujándome contra la pared junto al espejo. Levantó una mano para apoyarla junto a mi cabeza, enjaulándome sin tocarme. Si te quisiera en mi cama, Emma, ya estarías allí. Su voz era baja, íntima. Se trata de mantenerte a salvo mientras limpio el desastre que ha creado tu amiga. Marcus Castiano no perdona fácilmente. Sara le dio información que me costó 3 envíos y 2 buenos hombres. Cuando descubra que su pequeña espía ha sido comprometida, buscará una ventaja. ¿Y tú? Su mano libre se acercó para acariciar mi mandíbula. Eres el objetivo perfecto, la chica inocente que se topó con mi vida. Te usaría para llegar a mí. Así que esto es protección. Intenté sonar escéptica, pero su proximidad estaba provocando en mi pulso cosas que no quería reconocer. Protección, posesión. Se inclinó más cerca, sus labios rozando mi oreja. Conmigo hay poca diferencia. Lo que reclamo, lo mantengo a salvo. Lo que amenaza lo mío, lo destruyo. Yo no soy tuya. Su risa fue oscura y profunda. Sigue diciéndote eso, Bletsa. Quizás con el tiempo lo creas. Se apartó, ofreciéndome su brazo con una cortesía anticuada que contrastaba con todo lo demás. Ven, la cena se está enfriando. El comedor tenía capacidad para 20 personas, pero la mesa estaba puesta para 2, íntima a pesar de la grandiosidad. Las velas parpadeaban entre los vasos de cristal, proyectando sombras danzantes en las paredes decoradas con cuadros que sospechaba que eran originales. Dante me apartó la silla, con las manos posadas en mis hombros antes de sentarse. El personal aparecía y desaparecía como fantasmas, sirviendo platos que no sabía nombrar. Dante me observaba todo el tiempo, haciéndome preguntas que parecían inocuas, pero no lo eran. Sobre mi infancia, mi madre, mis sueños. Respondí con cuidado, sin revelar nada importante, mientras él lo revelaba todo a través de lo que no decía. Había crecido en esa casa. Su padre se había dedicado a los negocios, un eufemismo que no necesitaba traducción. Su madre había muerto cuando él tenía 12 años, una tragedia que mencionó una vez y descartó inmediatamente. Pero vi el destello de un antiguo dolor en sus ojos. Había heredado su imperio a los 25 años, cuando su padre fue asesinado, y pasó los siguientes 5 años consolidando su poder mediante métodos que no detalló. «Me tienes miedo», dijo a mitad del plato principal, dejando su copa de vino sobre la mesa. «Pero no vas a huir». «¿Por qué?», le miré fijamente a los ojos. «Amenacé a mi madre. ¿A dónde iba a huir exactamente? Podrías intentarlo». Se recostó en la silla y me estudió. «Otros lo han intentado. Rara vez lo consiguen, pero el mero hecho de intentarlo revela su carácter. ¿Es eso lo que quieres? ¿Que huya para que puedas perseguirme?» Su sonrisa fue lenta y peligrosa. «Quiero que te quedes porque tú lo decides, pero ambos sabemos que eso aún no va a suceder». Se levantó y rodeó la mesa para colocarse detrás de mi silla. Sus manos se posaron en mis hombros, sus pulgares trazando la curva de mi cuello. «Así que, en su lugar, me conformaré con que te quedes porque eres lo suficientemente inteligente como para reconocer la seguridad cuando te la ofrecen. Esto no es seguridad, es una jaula. Una jaula con sábanas de seda y protección contra hombres que hacen cosas mucho peores que encarcelarte». Su aliento agitó mi cabello. «Sara habló antes de morir. Emma le contó todo a Marcus, incluso que te envió a mi habitación. Ahora cree que eres mi debilidad, mi punto débil». Las palabras «antes de morir» resonaron en mi cabeza, haciéndome revivir el estómago. «¿La mataste?» No, sus manos se tensaron ligeramente. Marcus lo hizo. Cuando se dio cuenta de que ella había sido comprometida, me envió un mensaje con su cuerpo, una declaración de guerra utilizando el cadáver de tu amiga como papel de carta. Me aparté bruscamente de su tacto, levantándome tan rápido que mi silla se volcó hacia atrás. «Sois unos monstruos».
todos vosotros. Sí, no lo negó, ¿verdad? Pero yo soy el monstruo que se interpone entre vosotros y otros peores. ¿Lo recuerdas, Bletsa? Antes de que decidas que soy tu enemigo. Esa noche no pude dormir. Caminaba de un lado a otro de mi jaula dorada, dejando una huella en la lujosa alfombra, sobresaltándome con cada ruido. Hacia medianoche, hizo pasos en el pasillo fuera de mi puerta. Se detuvieron y contuve la respiración, pero quienquiera que fuera, siguió adelante. A la mañana siguiente, la señora Castellaniano me informó de que Dante se había marchado antes del amanecer por motivos de trabajo y no volvería hasta la noche. Pasé el día explorando la mansión bajo la atenta mirada de los guardias, que aparecían cada vez que me alejaba demasiado. En la biblioteca, encontré unas fotografías escondidas en un cajón, de Dante de niño, con una hermosa mujer de cabello oscuro que debía de ser su madre. Estaban riendo, ella con los brazos alrededor de él, el amor evidente en cada línea de sus cuerpos. El niño de la foto tenía una luz en los ojos que el hombre que yo conocía había perdido en algún momento. No le gusta que la gente vea esas fotos. Me giré y vi a Marco en la puerta. Su expresión era indescifrable. No era mi intención entrometerme. Todo el mundo se entromete. Él lo espera. Marco entró en la habitación con un silencio sorprendente para un hombre tan grande. Pero esas fotos, ella fue la última persona que lo vio como un ser humano en lugar de como un arma. Después de su muerte, él se convirtió en lo que tenía que ser para sobrevivir. ¿Por qué me cuentas esto? Los ojos de Marco se encontraron con los míos. Y vi algo inesperado. Preocupación. Porque te mira como solía mirarla a ella, como si fueras algo precioso en un mundo de cosas rotas. Y eso te hace muy afortunada o muy condenada. Aún no he decidido cuál de las dos cosas. Me dejó sola con las fotografías y las implicaciones que no quería examinar. Dante regresó esa noche cubierto de sangre. Estaba en el jardín cuando oí el alboroto. Todoterrenos rugiendo por el camino de entrada, hombres gritando, el caos organizado de una crisis. Corrí hacia la casa, con el corazón en un puño, y encontré a Dante siendo ayudado a salir de un vehículo por Marco y otros dos hombres. La sangre empapaba su lado izquierdo, tiñendo de carmesí su camisa blanca. Su rostro estaba pálido, pero sereno, con la mandíbula apretada contra el dolor que se negaba a expresar. Cuando sus ojos encontraron los míos al otro lado del patio, algo en su expresión cambió. Casi se suavizó. Emma, mi nombre en sus labios sonó como un alivio. Vuelve dentro. En lugar de eso corrí hacia él, un instinto más antiguo que la razón me impulsó hacia adelante, más allá de los guardias, más allá del sentido común. Me acerqué a él y le toqué las heridas con las manos, sin poder hacer nada. Estás herido. Necesitas ir al hospital. Nada de hospitales. Me cogió la mano manchada de sangre y caliente. Demasiadas preguntas. Tenemos un médico de guardia. Pero dentro, la orden se suavizó por la forma en que me acarició la muñeca con el pulgar. Un gesto tranquilizador de un hombre que se desangraba en su propia entrada. Lo llevaron a una habitación que no había visto antes. Mitad clínica médica, mitad armería. Totalmente equipada para tratar heridas que no se podían explicar a las autoridades. Un hombre canoso con bata quirúrgica apareció en cuestión de minutos, ya dando órdenes a los asistentes que se materializaron de la nada. Intenté seguirlo, pero Marco me bloqueó el paso. Deja que el médico trabaje. Necesito... ¿Qué? ¿Qué necesitaba? Este hombre me había secuestrado, amenazado, había dado un vuelco a mi vida. No debería importarme que estuviera sangrando. No debería sentir como si mi pecho se hundiera al pensar en él herido. Pero lo hacía. Dios, ayúdame. Lo hacía. Estará bien, dijo Marco, sin crueldad. No es la primera bala que recibe. No será la última. 3 horas más tarde, Dante apareció en mi puerta, sin camisa, vendado desde las costillas hasta la cadera, pero de pie por su propio pie. Su piel estaba pálida contra la gasa blanca, lo que resaltaba las cicatrices que había vislumbrado aquella primera mañana. Un mapa de violencia superada. No deberías caminar, le dije, levantándome de la silla donde fingía leer. Probablemente no.
Entró en la habitación y cerró la puerta detrás de él con cuidado deliberado. Pero necesitaba verte. ¿Por qué? Cruzó hasta donde yo estaba, cada paso claramente doloroso, aunque intentaba ocultarlo. Cuando llegó a mi lado, levantó la mano para acariciar mi rostro con una delicadeza devastadora. Porque cuando pensé que podría morir esta noche, lo último que quería ver era tu rostro. Porque corriste hacia mí cuando deberías haber huido. Porque su pulgar recorrió mi labio inferior. Porque estoy empezando a pensar que eres más peligrosa para mí que cualquier bala. Se me cortó la respiración. Dante me besó. No fue un beso brusco ni exigente, sino suave, casi interrogativo. Sus labios se movieron sobre los míos con una ternura que hizo que mis ojos se llenaran de lágrimas contenidas. Debería apartarlo. Debería recordar que era mi captor, mi carcelero, el monstruo que había trastocado mi vida. En cambio, le devolví el beso. Mis manos encontraron sus hombros desnudos, con cuidado de no tocar sus heridas, y puse todo mi ser en ese beso. Miedo, ira, confusión y algo peligrosamente parecido al anhelo. Él gimió contra mi boca, profundizando el beso, con su mano enredándose en mi cabello con un hambre posesiva. Cuando finalmente nos separamos, ambos jadeando, su frente descansó contra la mía. «Eres mía, Emma», susurró. «Dilo. Debería negarme. Debería mantener los últimos restos de mi dignidad e independencia. Pero con su sangre aún bajo mis uñas y su sabor en mis labios, susurré la verdad que me aterrorizaba. Soy tuya». Las siguientes 6 semanas se difuminaron como acuarelas bajo la lluvia. Hermosas, aterradoras e imposibles de retener. Dante se recuperó lentamente, obstinadamente, negándose a descansar tanto como le había ordenado el médico. Me encontraba en su habitación casi todas las noches, al principio con el pretexto de revisar sus vendajes, pero al final simplemente porque ninguno de los dos podía dormir separados. Me atraía hacia su pecho, con cuidado de no tocar su herida en proceso de curación, y hablábamos en la oscuridad. Me contó sobre su madre, cómo le encantaba la jardinería y la ópera, cómo trató de protegerlo del mundo de su padre hasta que el cáncer se la llevó. Yo le hablé de la mía, del derrame cerebral que la había dejado sin habla, de cómo me había matado a trabajar para poder pagar su cuidado, de cómo había fracasado de todos modos hasta que él intervino. «No fracasaste», murmuró una noche, mientras sus dedos trazaban dibujos en mi hombro desnudo. Habíamos cruzado esa línea definitiva 3 días después de que le dispararan. Una colisión de necesidad y miedo y algo que ninguno de los dos quería nombrar. Te estabas ahogando y nadie te lanzó una cuerda. Yo fui quien se dio cuenta. Te diste cuenta porque, literalmente, caí en tu cama. Su risa retumbó en su pecho y se transmitió al mío. El destino tiene un sentido del humor retorcido. Me besó en la sien, pero no me quejo del método de entrega. Durante el día, mientras Dante se ocupaba de sus asuntos, yo exploraba mi nueva existencia. La señora Castiano me enseñó qué vinos maridaban con qué comidas. Marco, sorprendentemente, se convirtió en algo así como un amigo, enseñándome a disparar en el campo de tiro del sótano, porque todos los que están cerca del jefe deben saber cómo protegerse. Los otros guardias, Alessandro, Víctor y Chen, poco a poco se fueron acostumbrando a mí. Su desconfianza inicial se desvaneció y se convirtió en una aceptación protectora. Me estaba convirtiendo en parte del mundo de Dante, y darme cuenta de ello debería haberme aterrorizado más de lo que lo hizo. Pero fueron las noches las que me desarmaron. La posesividad de Dante en privado era absoluta y abrumadora. Recorría cada centímetro de mi cuerpo con reverente atención. Susurraba palabras cariñosas en italiano que yo no entendía, pero que sentía en lo más profundo de mi ser. Era a la vez gentil y exigente. Me trataba como algo precioso que temía romper, pero que no podía dejar de tocar. «Piensas demasiado en voz alta», me dijo una tarde, cuando me encontró en mi balcón contemplando la puesta de sol. Me rodeó con sus brazos por detrás y apoyó la barbilla en mi hombro. «¿Qué te preocupa, Bletsa? Esto no puede durar». Las palabras se me escaparon antes de que pudiera detenerlas.
Sea lo que hay entre nosotros, se basa en amenazas, cautiverio y elección. Me giró para que lo mirara, con las manos enmarcando mi rostro. Podrías marcharte, Emma. No he cerrado tu puerta con llave en 3 semanas. Los guardias tienen órdenes de dejarte marchar si lo pides. Mi corazón se aceleró. ¿Qué? Lo que dije sobre protegerte era en serio, pero no te mantendré prisionera si realmente quieres irte. Seguiré cuidando de tu madre, independientemente de lo que decidas. Eres libre de marcharte. Su pulgar acarició mi mejilla y vi algo vulnerable en sus ojos, miedo que intentaba ocultar, pero te pido que te quedes. No porque te obligue, sino porque tú quieres. Amenacé a mi madre. Aseguré su futuro. Hay una diferencia. Se apartó ligeramente, dándome espacio para respirar. No voy a fingir que jugué limpio al principio. No lo hice, pero en algún momento entre aquella primera mañana y ahora, esto se convirtió en algo real para mí. Tú te convertiste en algo real, y necesito saber si también es real para ti, o si solo estás sobreviviendo hasta que puedas escapar. Lo miré fijamente. Este hermoso monstruo que me había secuestrado y de alguna manera me había hecho querer quedarme. Ya no sé qué es real. Entonces descúbrelo. Me dio un beso en la frente, dolorosamente suave. Esperaré. Soy un hombre paciente cuando es necesario. Esa noche, permanecí despierta mucho tiempo después de que Dante se durmiera a mi lado, con su brazo pesado sobre mi cintura. Incluso inconsciente, podía marcharme. Él me había dado esa opción, ese poder. Podía alejarme de este retorcido cuento de hadas y volver a mi antigua vida de lucha y supervivencia. Pero mi antigua vida ahora me parecía un sueño, algo que le había pasado a otra persona. Y la idea de dejar a Dante, de no volver a sentir sus brazos alrededor de mí, de no volver a oírle susurrar mi nombre en la oscuridad, me hacía doler el pecho por la pérdida de algo que aún tendría por la mañana. Me estaba enamorando de mi captor y no tenía ni idea de cómo salvarme. La crisis llegó un martes. Estaba en la biblioteca, acurrucada con un libro que en realidad no estaba leyendo, cuando Marco irrumpió por la puerta con una urgencia que me heló la sangre. Tenemos que trasladarte ahora mismo. Ya me estaba levantando. Los hombres de Castiano han atacado uno de nuestros almacenes. Vienen hacia aquí. ¿Dónde está Dante? Encargándose de ello. Me ha enviado a llevarte a la sala de seguridad. Marco me empujó al pasillo, donde se habían materializado otros 4 guardias, todos armados y tensos. No atravesarán nuestras defensas, pero no quiere correr ningún riesgo contigo. Habíamos recorrido la mitad de la gran escalera cuando las ventanas explotaron. El cristal cayó como una lluvia mortal mientras las balas atravesaban el vestíbulo. Marco me tiró al suelo y me cubrió con su cuerpo mientras el mundo estallaba en violencia. Oí gritos, disparos, el sonido húmedo de las balas al atravesar la carne. Alguien gritó. Uno de los hombres de Dante, pensé, pero no podía estar segura con el zumbido en mis oídos. Quédate agachada. Marco me levantó cuando hubo una pausa y prácticamente me llevó en brazos por el resto de la escalera. Llegamos a la cocina antes de que oyera la voz que me heló la sangre. ¿Dónde está? El acento era marcado, italiano, pero diferente del tono refinado de Dante. Más áspero, más cruel. La chica. ¿Dónde está la pequeña Marcus Castiano de Moretti? Tenía que ser eso. Marco me empujó hacia una puerta oculta detrás de una estantería de la despensa. Habitación segura. El código es 0412. No salgas hasta que Dante o yo vengamos a buscarte. Marco, vete. Me empujó y oí cómo se cerraba la cerradura detrás de mí antes de que sus pasos se alejaran. La habitación segura era pequeña, de hormigón, iluminada por luces de emergencia. Los monitores mostraban diferentes zonas de la casa, todas ellas ahora llenas de hombres armados luchando, sangrando, muriendo. Busqué frenéticamente a Dante entre el caos, pero no lo encontré. Entonces, una pantalla parpadeó, mostrando el vestíbulo de entrada. Dante estaba en medio de la carnicería, flanqueado por sus guardias restantes, frente a un hombre que solo podía ser Marcus Castellano. Estaban hablando, pero no tenía audio.
Observé el rostro de Dante, frío, controlado, sin mostrar nada, mientras Marcus gesticulaba violentamente, claramente furioso. Entonces Marcus sacó un teléfono, le mostró algo a Dante en la pantalla y sonrió. La expresión de Dante no cambió, pero vi cómo apretaba la mano sobre su arma. Fuera, lo que Marcus le había mostrado era malo. La pantalla se oscureció. No sé cuánto tiempo esperé en esa tumba de hormigón, escuchando cómo los disparos se desvanecían en el silencio. Luego, nada. Cada minuto parecía una hora. Intenté repetidamente introducir el código en la puerta, pero no se abría desde dentro. Estaba atrapado, indefenso, imaginando todos los escenarios terribles posibles. Cuando la puerta finalmente se abrió, casi me derrumbo de alivio. Pero no era Dante quien estaba allí. Era un hombre al que nunca había visto. Joven, de mirada fría, con un arma apuntando directamente a mi pecho. Detrás de él estaba Marcus Castellano, más mayor de lo que esperaba, con el pelo engominado y elegante, con un traje que probablemente costaba más que un coche. «Emma Chen», dijo Marcus, con voz suave y culta. «Por fin eres mucho más guapa de lo que sugería tu fotografía». Retrocedí hasta chocar contra la pared. «¿Dónde está Dante?» Indispuesto, Marcus entró en la habitación segura, dejando a su hombre para que vigilara la puerta. Tuvimos una conversación fascinante, él y yo, sobre la lealtad, sobre las consecuencias, sobre lo que pasa cuando alguien toma algo que me pertenece. Yo no le pertenezco a nadie. Su risa fue cruel. «Querida, me pertenecías desde el momento en que Sarah Millbrook accedió a enviarte a la cama de Moretti. Eras mi inversión, mi ventaja futura. Imagina mi sorpresa cuando Dante decidió quedarse contigo en lugar de simplemente utilizarte». Me rodeó lentamente. Un depredador evaluando a su presa. Pero quizá así sea mejor. Matarte delante de él te dolerá mucho más que cualquier bala. El terror convirtió mi sangre en hielo. Te matará por esto, lo intentará. Marcus me agarró del brazo, dejándome moratones. Pero primero, te verá morir. Te oirá suplicar, y sabrá que todos los que ama acaban abandonándolo de una forma u otra. Me arrastró desde la habitación segura a través de pasillos ahora llenos de cadáveres que intenté no mirar demasiado de cerca. Mi mente se aceleró, buscando vías de escape, armas, cualquier cosa. Pero estaba desarmada y rodeada de hombres que se ganaban la vida matando. Salimos al vestíbulo de entrada y lo vi. Dante estaba arrodillado en el centro de la sala, apuntado con armas por dos de los hombres de Marcus. Le sangraba un corte sobre el ojo y tenía la camisa rasgada, pero sus ojos, cuando se clavaron en los míos, ardían con tal furia que sentí su calor a pesar de la distancia. «Déjala ir, Marcus». Su voz era mortalmente tranquila. «Esto es entre nosotros». «No, Dante. La involucraste en esto cuando decidiste quedártela». Marcus me empujó hacia adelante y tropecé, pero no caí. «Siempre has sido sentimental, como tu padre». Eso fue lo que le mató. Dante apretó la mandíbula. «Tócala y pasaré el resto de mi vida haciéndote suplicar por la muerte, amenazándome mientras estás de rodillas». Marcus sacó una pistola y me la apretó contra la sien. El metal estaba frío. Definitiva. «Despídete, Moretti». Todo sucedió a la vez. Dante se movió con una velocidad imposible, esquivando de alguna manera a sus guardias. Se produjo un tiroteo. Sentí a Marcus sacudirse a mi lado. La pistola cayó de mi sien cuando él se desplomó. La sangre caliente salpicó mi cara, y creo que grité, pero no pude oírlo por el zumbido en mis oídos. Unos brazos fuertes me rodearon, tirando de mí hacia abajo y cubriéndome mientras el caos estallaba sobre nuestras cabezas. Reconocí esos brazos, ese olor, ese latido contra mi espalda. «Te tengo». Dante respiró contra mi cabello. «Te tengo, Bletsa. Estás a salvo». Cuando cesaron los disparos y el silencio descendió como la nieve, Dante me ayudó a levantarme. Marcus yacía muerto a nuestros pies junto con la mayoría de sus hombres. El vestíbulo parecía una masacre, y supongo que lo era. «No mires», dijo Dante, girando mi cara hacia su pecho. «Solo agárrate a mí». Agarré su camisa, con las manos temblando tan violentamente que apenas podía mantenerme agarrada.
Pensé que te mataría. Pensé que... Me besó en el pelo, en la frente, en las mejillas manchadas de lágrimas. Estoy bien, estás bien, se acabó. Pero no se había acabado. No del todo. Porque cuando Marco apareció cojeando pero vivo, y empezó a organizar la limpieza mientras las sirenas de la policía sonaban en la distancia, solo para ser misteriosamente desviadas, me di cuenta de la verdad. Este era el mundo de Dante. Violencia, sangre y hombres muriendo en elegantes vestíbulos. Y yo había elegido quedarme en él. Lo había elegido a él a pesar de todo. Llévame arriba, le susurré contra su pecho. Por favor, lo necesito, lo necesito. Él lo entendió sin que yo terminara la frase y me cogió en brazos a pesar de sus heridas. A pesar de la sangre y el caos, me llevó por la gran escalera hasta mi habitación. Nuestra habitación, en realidad, ya que no había dormido sola en semanas. Me desnudó con delicadeza y me lavó la sangre de Marcus de la piel con agua tibia y manos tiernas. Luego me abrazó mientras yo me derrumbaba, mientras el shock retardado me golpeaba en oleadas que me dejaban sin aliento. Estoy aquí, murmuraba una y otra vez. Estoy aquí y no te voy a soltar. Bloco sin final. Las semanas siguientes al ataque se difuminaron en una extraña nueva normalidad. Los hombres de Dante barrieron la mansión, reemplazando las ventanas rotas y el mármol manchado de sangre hasta que no quedó rastro alguno de la violencia que había tenido lugar. La muerte de Marcus Castellano se consideró un asesinato mafioso, lo que técnicamente era cierto. Los miembros restantes de su organización juraron lealtad a Dante o desaparecieron de formas que no pregunté. Debería haber quedado traumatizada. Debería haber huido en cuanto pude mantenerme en pie sin temblar. En cambio, me encontré aferrándome con más fuerza al monstruo que me había salvado, que me miraba como si fuera la única luz en su oscuro mundo. «Estás pensando en voz alta otra vez», dijo Dante una mañana, al encontrarme en el jardín, donde solía pasar las tardes. La primavera había llegado, transformando los jardines en una explosión de color que a su madre le habría encantado. Me volví hacia él, este hombre hermoso y peligroso que, de alguna manera, poseía partes de mí que yo no sabía que existían. Estoy pensando en quedarme. Algo brilló en sus ojos, una esperanza feroz y brillante, en lugar de huir como debería haber hecho meses atrás. Me acerqué a sus brazos, dejando que me envolviera como una armadura. Se supone que debería estar aterrorizada por ti, por esta vida, pero en cambio sigo cayendo más y más profundamente. Su mano se acercó para enredarse en mi cabello, inclinando mi rostro hacia el suyo. Entonces cae Bletsa. Yo te atraparé, siempre te atraparé. Me besó con una ternura dolorosa. Cásate conmigo. Me aparté, segura de haber oído mal. ¿Qué? ¿Que me case contigo? Lo repitió, esta vez con más fuerza. Hazlo oficial. Hazlo para siempre. Déjame darte mi nombre, mi protección, todo lo que tengo. Su pulgar recorrió mi mandíbula. Sé que es una locura. Sé que debería darte más tiempo, más normalidad, pero nunca he sido bueno negando lo que quiero. Y te quiero para siempre. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Dante, esto es una locura. Apenas nos conocemos. Sé que lloras con las películas tristes, pero finges que no. Sé que envías la mitad de tu mesada a organizaciones benéficas para niños de forma anónima. Sé que te aterrorizan las alturas, pero fuiste al balcón de todos modos para ver la puesta de sol. Sé exactamente el sonido que haces cuando te toco aquí. Su mano trazó un camino que me hizo jadear. Y sé que reduciría esta ciudad a cenizas antes de permitir que nada te hiciera daño. Así que dime, Emma, ¿qué más necesito saber? Lo miré fijamente. Este hombre que me había robado y de alguna manera me había hecho querer que me robara. La parte racional de mi cerebro gritaba advertencias, pero mi corazón, mi traicionero y tonto corazón, susurraba. Sí. De acuerdo, respiré. Sus ojos se agrandaron ligeramente. De acuerdo. Sí, me casaré contigo. Me reí de lo absurdo que era. Debía de estar loca.
Los dos estábamos locos. Entonces me besó, profundo y posesivo, poniendo todo su empeño en ello hasta que no pude recordar por qué había pensado en rechazarlo. Cuando por fin nos separamos, ambos jadeando, apoyó su frente contra la mía. «Te quiero», dijo. Las palabras sonaron ásperas y poco naturales, como si nunca las hubiera dicho antes. Yo creía que ya no era capaz de hacerlo. Pero entonces apareciste en mi vida, borracho y aterrorizado. Y desde entonces me has ido desentrañando. Yo también te quiero. Confesarlo fue como saltar al vacío. Aterrador y emocionante. Aunque seas un criminal y un monstruo y, literalmente, me hayas secuestrado, prefiero que me cortejes agresivamente. Su sonrisa era pura maldad. Y tú entraste en mi habitación, ¿recuerdas? Borracha por error, el mejor error de mi vida. Sacó una caja de su bolsillo, de terciopelo, antigua, claramente algo precioso. Dentro había un anillo que me dejó sin aliento, un zafiro azul intenso rodeado de diamantes, engastado en platino que el tiempo había desgastado hasta dejarlo liso. Era de mi madre y antes de ella, de su madre. Es lo único de valor que mi padre nunca tocó, nunca vendió ni cambió. Ella le hizo prometer que se lo daría a alguien digno cuando yo la encontrara. Las lágrimas me quemaban los ojos mientras él me lo deslizaba en el dedo. Encajaba perfectamente, como si me hubiera estado esperando. Es precioso. Tú eres preciosa. Me besó los nudillos, justo encima del anillo. Y mío. Por fin, completamente mío. Nos casamos 2 semanas después en el jardín de la mansión, bajo los mismos árboles donde su madre había plantado rosas décadas atrás. No hubo invitados, excepto sus hombres de confianza y la señora Castellano, que lloró durante toda la ceremonia. Dante llevaba un traje oscuro que lo hacía parecer un príncipe de un cuento de hadas peligroso. Y yo llevaba un vestido de seda marfil que, según la señora Castellano, a su madre le habría encantado. Marco fue el padrino, sorprendentemente emotivo para alguien que se ganaba la vida matando gente. Cuando Dante me besó después de intercambiar los votos, unas sencillas alianzas de platino que habíamos elegido juntos, le oí murmurar, ya era hora. Esa noche, Dante me llevó en brazos al dormitorio principal, al que me había ido mudando poco a poco. En fin, me hizo el amor con una lentitud devastadora, adorando cada centímetro de mi cuerpo como si fuera algo sagrado, susurrándome promesas en italiano y en inglés hasta que me derrumbé en sus brazos. Mía, me susurró al oído. Mi esposa, mi Emma, tuya, asentí, sin luchar ya contra la verdad. Siempre tuya. La vida como esposa de Dante no se parecía en nada a lo que había imaginado. Sí, había amenazas peligrosas que se materializaban y eran eliminadas antes de que yo supiera siquiera que existían, gracias a su protección paranoica. Sí, había violencia de la que él intentaba protegerme, pero que yo inevitablemente vislumbraba en nudillos ensangrentados y tensas llamadas telefónicas en mitad de la noche. Pero también había belleza. Dante me mimaba con viajes a ciudades que solo había soñado visitar. Aprendí italiano para poder entender cuando me susurraba cosas bonitas en la oscuridad. Lo veía suavizar lentamente al monstruo, convirtiéndose en más hombre con cada mes que pasaba. Empecé a hacer voluntariado en un refugio para mujeres, usando el dinero y las conexiones de Dante para ayudar a mujeres a escapar de situaciones similares a la mía. Sin la parte de enamorarse, él nunca cuestionó mi necesidad de tener un propósito más allá de ser su esposa. Nunca intentó convertirme en algo que no era. Y entonces, 5 años después de aquella noche de borrachera que lo cambió todo, descubrí que estaba embarazada. Se lo conté en el jardín, en el aniversario de nuestro primer encuentro. Me había sorprendido con una motocicleta vintage perfectamente restaurada. Meses atrás le había mencionado que siempre había querido aprender a conducirla. El hecho de que recordara un detalle tan pequeño todavía me hacía daño. «Tengo algo que decirte», le dije, mientras lo veía ajustar los espejos de la moto con un entusiasmo juvenil que rara vez veía. «Si es sobre el color del casco, puedo cambiarlo. Estoy embarazada». Se quedó paralizado en medio del ajuste y luego se volvió lentamente hacia mí. «¿Qué?
Saqué la prueba de mi bolsillo y la mostré como prueba. Casi 8 semanas. Quería estar segura antes de decírtelo. Durante un momento se quedó mirándola fijamente y no pude interpretar su expresión. El miedo se apoderó de mí. ¿Y si no quería tener hijos? Nunca lo habíamos hablado. Demasiado absortos el uno en el otro como para pensar en ampliar nuestro pequeño y peligroso mundo. Entonces, cruzó la distancia que nos separaba en 2 zancadas y se arrodilló delante de mí. Sus manos se posaron con reverente cuidado sobre mi vientre a un plano, y cuando me miró, unas lágrimas le recorrieron el rostro. «Un bebé», susurró. «¿Nuestro bebé?» Me invadió una sensación de alivio. «¿Estás contento?» «¿Contento?» Él se rió con una risa entrecortada y hermosa. «Emma, me lo has dado todo. Una razón para ser mejor, para querer algo más que poder y venganza. Y ahora», su voz se quebró, «ahora me estás dando una familia, algo que nunca pensé que volvería a tener después de la muerte de mi madre». Se puso de pie, me abrazó y me besó con desesperada ternura. Contra mis labios murmuró: «Gracias, gracias por entrar borracha en mi habitación. Gracias por quedarte. Gracias por amar a un monstruo y hacer que quiera ser un